Hola Patricia, un gusto escucharte. Hola a todas y a todos. Bueno, hay coletazos fuertes, diputada, por la reunión con el presidente. Qué lástima que no hablemos de lo que se trató y los temas que abordaron en la reunión con el presidente en Cerro Castillo, sino más bien esta filtración de un audio que además después es enviado a los medios de comunicación. ¿Cuál es su mirada en torno a este tema? Bueno, comenzar diciendo que a todos yo creo que nos dejó bastante desconcertados esta situación, principalmente porque el presidente al inicio de la misma solicita no grabar. Y esto es igual un poco extraño, entendiendo que teníamos una reunión que era de carácter reservado y que lo obvio o lo que se creería que debiese haber sido era no grabar, por supuesto. El presidente indica que anteriormente a esta reunión habían tenido, no el mismo día por supuesto, pero en otra ocasión habían tenido una reunión al parecer con gobernadores o no sé con quién otras personas, y al parecer también había habido un tipo de filtración de esa reunión, por ende él hace como la introducción de esta reunión, entendiendo que lo obvio era no grabar, solicita que eso no suceda. El tema es que a pesar de esta solicitud, igual se graba e igual se filtra a los medios de comunicación. Y el tema es que cuando yo leí, por ejemplo, las notas de prensa que aparecía la reunión textual, o sea, no había ningún espacio como a decir esto no fue lo que se dijo porque realmente sí fue lo que se dijo. Es complejo a la hora de que se están tomando estas formas de confianza para poder abordar la situación de la Araucanía y del sur de Chile de una manera que tenga que tener reacciones políticas, por supuesto, y que deba llevar confianzas para poder entablar diálogos que han estado perdiéndose a lo largo de la historia, digamos, de la Araucanía. Por ende, a mí me parece una situación altamente grave y espero que se puedan tomar todas las medidas de la ley para aquellas personas que filtraron esta reunión entendiendo que era una reunión de carácter reservado y que, por supuesto, quizás los temas que se abordaron no fueron cuestiones como vamos a elaborar una estrategia de aquí, de allá. Más que nada, el presidente habló de ciertos mecanismos de seguridad que van a instalarse en la zona, habló del compromiso de abordar ciertas temáticas que ya los parlamentarios de oposición le habían mencionado antes. En lo personal les mencioné sobre el plan de salida del estado de excepción y ahí fue donde dice, estoy completamente consciente de que no podemos terminar nuestro gobierno con un estado de excepción en la Araucanía, porque, y aquí hace la analogía que por cierto se filtró en los medios, dice, no podemos matar un mosquito con una bazuca. Y luego dice, bueno, no quiero matar a nadie, por cierto, y bueno, ahí fue cuando todos nos reímos, que claramente fue un momento también de dispersión. Pero ante esta situación a mí la verdad me parece muy grave y quiebra totalmente las confianzas que se han estado construyendo, insisto, para poder abordar la situación del sur de Chile de una manera mucho más Diputada, dialogante, medidas políticas, porque hay que considerar que esta reunión la solicitaron los mismos parlamentarios de oposición, ni siquiera fue algo que haya sucedido como de la nada, o sea, ya es tercera o cuarta vez que el presidente nos cita a Cerro Castillo de manera transversal para abordar las situaciones del sur de Chile y no solamente hablando de seguridad. El tema fue que esta reunión específicamente para hablar de seguridad había quedado pendiente para después de la cuenta pública y el presidente está cumpliendo con uno de los compromisos que los mismos parlamentarios de oposición solicitaron. Entonces, ¿qué confianzas existen hoy día para poder seguir entablando conversaciones al respecto? No diputada, sé. lo cierto es que una de las aseveraciones que hace el presidente, que son parte de la filtración, es donde él reconoce nuevamente, porque esto ya lo había dicho en su visita en noviembre del año pasado a la región, es que en la Araucanía efectivamente hay terrorismo. ¿Cuál es su mirada en torno a esta declaración o afirmación del presidente? Bueno, el presidente puede tener una opinión con respecto a las situaciones delictuales que han sucedido en la zona, pero también aquí en esta misma reunión, una de las cosas que, por cierto, no se filtró, porque al parecer la persona que filtra solo lo que le conviene y lo que no lo guarda, pero la misma ministra del Interior mencionó que en la Araucanía no es los lugares donde existen más delitos por temas delictuales. O sea, la misma ministra del Interior en esta misma reunión explicita que es en otros lugares de Chile donde los delitos de más connotación pública existen de manera mucho más latente y en esos espacios no hay estado de excepción. El tema es que claramente la Araucanía
existe otro tipo de conflicto que es una situación que se tiene que abordar desde otras perspectivas. Ahora, si vamos a hablar de la existencia o no de terrorismo, tenemos que ser explícitos también en que hay actos que son delictuales y que son altamente condenables, como lo que sucedió con la escuela en Victoria, como lo que ha sucedido en el Molino Grolmut, por ejemplo, que son espacios que también ocupan las mismas comunidades mapuche. Aquí tengo que ser bastante enfática, el Molino Grolmut de Conturno, por ejemplo, hay muchas comunidades que iban a este molino a moler su trigo y a devolverle su harina y los productos que surgen de los granos que se utilizan en este. No son cuestiones que vayan a afectar solamente a la gente que no es mapuche, sino también a todos en general. Por ende, este tipo de acciones claramente son condenables para poder efectuar cierto tipo de cuestiones. El tema es que cuando hablamos de terrorismo en Chile, la ley antiterrorista que nos rige hoy día es una ley creada en dictadura y por ende es una ley que tiene bastantes vacíos legales, bastantes cuestiones que quedan ahí a la deriva, y que por supuesto a lo largo de la historia se ha utilizado lamentablemente de una manera altamente estigmatizante, entendiendo que esta ley solamente se ha utilizado en contra de personas mapuches, utilizándose como imputados que luego son liberados porque no se encuentra ningún tipo de vinculación al respecto, y por supuesto quedando al final a la deriva de un proceso que no termina en nada y solamente sirve para estigmatizar. Por ende, eso es lo complicado de cómo se aborda esta situación. Ahora, también ocurren otro tipo de situaciones en nuestra región. A mí me han llegado comentarios, y no solamente comentarios, sino también denuncias de comunidades que dicen existe la presencia de paramilitares en algunos territorios, paramilitares pagados por algunos privados y, por cierto, cuestiones que son de extrema gravedad. Por ende, si vamos a hablar de ley antiterrorista, yo espero que esta ley antiterrorista o que este mecanismo de encontrar a estas organizaciones de bandas delictuales sean también con el fin de poder encontrar quienes están detrás de este tipo de cuestiones que son claramente organizaciones que están destinadas a la desestabilización del gobierno y más que la desestabilización del gobierno, a una desestabilización de la zona, que es lo que necesitan producir para que el conflicto se siga exacerbando. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es necesario abordar y hay que trabajarlo, por supuesto, de manera consciente, hay que trabajarlo de manera responsable para que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Diputada, en su primera visita, el presidente Boric comprometió algunas acciones, ¿no? Y una de ellas es que es quizá la más notoria, tiene que ver con la conformación de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Esta es una comisión que debió haber surgido, debió haber iniciado su trabajo en marzo, se postergó para abril y ahora nos dicen que el 27 de junio debieran estar los nombres ya sobre la mesa para poder empezar el trabajo. Bueno, primero, ¿por qué se atrasa tanto la apertura de esta comisión? Y luego, desde su punto de vista, ¿cuál debiera ser los temas que debiera abordar la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Sí, bueno, esta comisión se aplaza en primera instancia por la cantidad de incendios forestales que vivimos en nuestra zona en el verano. Por supuesto, había que atender primero ese tipo de situación antes de lanzar la comisión. Luego fueron sucediendo otro tipo de cuestiones que fueron postergando la comisión, pero sin embargo ya la próxima semana, el día 21 de junio, justamente coincidiendo con el día este día feriado que se levanta para los pueblos originarios, y principalmente porque esto se da inicio a un nuevo ciclo que es el cambio de ciclo, del Huillol Chipantu, como le llamamos nosotros. También coincide un poco con esta fecha, entonces también es una fecha un poco icónica. ¿Qué es lo que debiera abordar esta comisión en lo personal? Por supuesto, el presidente ya lo ha mencionado, entregar un catastro de cuáles son las tierras demandadas por las comunidades y cuántas tierras se deben devolver, entendiendo esto que no va a suceder en el corto plazo, ni mucho menos dentro de un gobierno. Por ende, esa es la necesidad de que esta comisión sea como una política de Estado que pueda perseverar a lo largo de la historia y que no quede solamente como una cuestión del gobierno del presidente Boric. O sea, ahora es necesario hacernos cargo de manera responsable también como Estado de Chile frente a una problemática que debió haberse abordado así bastante tiempo antes. También otro tipo de temas que se tienen que abordar en esta situación tiene que ver con los derechos lingüísticos, y eso es algo que también dentro de las comunidades se ha necesitado harto. Porque hoy día quizás tenemos una educación intercultural
que no es suficiente, y no es suficiente en la medida en la cual solo se aborda la educación intercultural en aquellas escuelas y colegios que tienen 80% de matrícula de niños con origen mapuche u origen de pueblos originarios, cuestión que no es suficiente a la hora de abordar la interculturalidad. O sea, cuando uno es uno como mapuche que le toca salir hacia otro espacio, ve la interculturalidad porque ya la vive. O sea, nosotros ya estamos siendo parte de dos culturas distintas, de la cultura chilena, de la cultura mapuche, y eso para nosotros no es cuestión de aprenderla en el colegio, es una cuestión de aprenderla en la casa quizás, pero es necesario que los otros se puedan interesar de estas medidas para que los otros entiendan la interculturalidad y así evitar estas situaciones de racismo que existen a lo largo de la historia y que se exacerban en algunas localidades, entendiendo que es necesario que desde niños todos tengamos la educación pertinente y entender que existen culturas distintas, con visiones distintas, con una salud distinta, con una educación distinta, con una cosmovisión distinta, con una forma de organización político y social distinta, y todos esos factores tienen que explicarse también en la educación formal. Y eso no solamente nos corresponde aprenderlo a nosotros como descendientes de los pueblos originarios, sino también a aquellos que no lo son, para que podamos entregar un diálogo intercultural real y verdadero. Entonces yo creo que en esta comisión también debe abordarse ese tema, debe abordarse la creación del Ministerio de Pueblos Originarios, que está al debe en el Senado, es un proyecto de ley que ahí está paralizado y que lamentablemente aún no sigue su curso, pero esto tiene que tomarse también de la medida que corresponde. O sea, debemos hacernos cargo. Creo que hay varios temas que son importantes de abordar en esta comisión, pero uno de los factores principales de los cuales se va a hacer cargo es claramente la restitución territorial, el mecanismo de restitución territorial, cuántas tierras serán devueltas, entre otros temas importantes que son también parte de las demandas históricas que han tenido las comunidades. Ahora, esta experiencia de comisiones, diputada, no es la primera, ¿no? Recuerdo solo una, digamos, aquí, que en la línea de tiempo está más cerca, la que presidió, digamos, José Antonio Villera, pero evidentemente se han desarrollado otras, digamos, a lo largo de la historia. Ninguna hasta ahora ha resuelto el problema de fondo, porque seguimos teniendo conflicto, digamos, y el conflicto está ahí latente. ¿Qué debiera pasar para que efectivamente esta comisión tenga éxito? Exactamente. En la diferencia que hay con esta comisión y con las comisiones anteriores es que esta comisión al menos será como una política de Estado. Será conformada tanto por gente de manera transversal, de oposición, como gente de no oposición, para precisamente asegurarnos o asegurarse que será exigida como una comisión, como una política de Estado que perseverará a lo largo de la historia. Ahora tenemos que ser bastante enfáticos. También el año 2025 se cumplen 200 años del Tratado de Tapigüe, tratado que hasta el día de hoy sigue vigente. De hecho, hace un par de días atrás hubo un par de comunidades que fueron a Santiago a entregar cartas también exigiendo que se respete la existencia del Tratado de Tapigüe. Entonces son cuestiones que las comunidades las tienen bastante claras. No es algo que la gente lo desconozca, al menos en estos espacios de discusión política que no son solamente a raíz de esta Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento, sino son dinámicas de conversaciones políticas que son naturales y normales dentro de las comunidades. Entonces, en ese sentido, esta comisión también viene un poco a tomar esto del Tratado de Tapigüe como una política de Estado para hacer la parte de la misma y ver si es que el pueblo mapuche, o ver cuáles son las tierras que tienen que ser devueltas, que es principalmente la demanda mayoritaria que tienen las comunidades, la demanda que por supuesto es la que siempre se levanta, entendiendo que hoy día existe una deficiencia por parte de CONADI, más allá de lo que de las buenas intenciones, digamos, pero CONADI ya está quedando un poco chica y es necesario poder ampliar la institucionalidad y darle otra vuelta para que pueda realmente existir un buen diálogo, un entendimiento entre dos naciones y una restitución, por supuesto, territorial, de derechos lingüísticos, de derechos sociales, de derechos políticos y ojalá también de derechos económicos. Diputada, me estoy tomando agua. ¿Tiene usted el programa del presidente que va a realizar en nuestra región? ¿Le llegó? La verdad, estamos ahí analizando todavía cuáles son las
las actividades principales, pero sí, voy a estar presente al menos en las que me han invitado, y espero, por supuesto, de que todo salga bien, si ese es nuestro afán por sobre todas las cosas. Pero tiene el programa, ¿nos puede contar en qué va a consistir la visita del presidente, no? Todavía no puedo hacer ningún... no Tiene puedo que, mencionarlo, está pero guardado sí bajo va a siete, está participar. guardado bajo 7 llaves el programa del presidente y estamos nosotros inquietos porque queremos saber cuáles son las actividades que se van a desarrollar en la región. Bueno, tendremos que esperar nomás a que llegue mañana entonces. La diputada Erika Ñanco conversando con nosotros a esta hora. Diputada, muchísimas gracias por la conversación y que tenga buena tarde. Gracias a ti, Patricio. Un saludo a todos Chao. que nos están mirando igual. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. chao.